Familia, cuando nos acercamos a su Día Mundial, uno de los objetivos de todos es mejorar la comprensión de este tipo de trastornos. Ahora se lo preguntaremos a nuestra siguiente invitada, tanto entre la población directamente relacionada con ello, como en el público en general. ¿En qué consiste exactamente el síndrome de Asperger? Bueno, Rocío Gómez Carrillo, especialista en psicopedagogía. Bienvenida a Málaga Saludable. Muchísimas gracias, Vladimir. Un placer. Oye, ¿en qué consiste exactamente el síndrome de Asperger? ¿Se puede definir de alguna manera? Bueno, hay muchas definiciones, pero bueno, sí que es cierto que a lo mejor lo que más nos interesa es qué tenemos que saber para enfocar un poco el tema de la ayuda y la intervención con ellos, ¿no? Y sobre todo que se incluyan en la sociedad, que se engranen, que es un poco al final lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces sí que es verdad que es un síndrome que ahora hay un nuevo manual diagnóstico que seguimos los especialistas, que estaría dentro de un gran espectro, que es el espectro autista, y formaría parte de ese espectro justo en la parte que se llama de alto rendimiento. Es cierto que antiguamente se conocía como síndrome de Asperger y además así se habla sobre él y tal, pero es verdad que ahora estamos dentro de ese espectro y una de las características principales es que son unos grandes incomprendidos, que tienen unos intereses que si logramos ver a qué se refieren o podemos interactuar fantásticamente con ellos, pueden hacer una vida totalmente plena y sobre todo pues nada, que les dotemos de las estrategias y de las herramientas para que puedan ser felices también. Esta próxima semana se celebra el Día Mundial del Síndrome de Asperger y por eso hemos querido hablar pues, de este síndrome. ¿Es un trastorno? ¿Es una enfermedad? Fíjate que te lo pongo encima de la mesa para que podamos definirlo, sobre todo aclararlo, también para no ofender a aquellas personas que estén relacionadas con el síndrome de Asperger. Yo no hablo de una patología, hablo de una dificultad, sobre todo en comunicación e interacción social. Es donde ellos y ellas, pues mayoritariamente, es donde además se frustran porque ellos tienen deseos de vinculación social. Lo que pasa es que no saben cómo. Además, yo, por ejemplo, puedo contar el caso de alumnado que tengo cercano que tiene esta dificultad y además me viene y me dice, bueno, Rocío, ¿qué puedo hacer y cómo me puedo acercar? Y es verdad que hay que muchas veces ponerle ese andamiaje y decirle algo que a lo mejor nosotros de manera espontánea, pues hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues a ellos les cuesta la misma vida. Entonces, es un tema más de vinculación porque en el resto suelen ser hasta pequeños y pequeñas genios. En temas concretos, a nivel de lenguaje hacen un desarrollo normalizado, a nivel cognitivo también, a nivel motor. Es verdad que hay menos habilidad, pero también trabajando, es decir, que pasan totalmente un poco ahí como población pues plenamente, no me gusta la palabra normal, pero bueno, si tuviéramos que ponerla, pues bueno, que pasan un poco ahí como uno más y una más. Entonces sí que la clave sería pues esa. Como experta en psicopedagogía, como profe de la UMA, yo te quiero también preguntar diferencias básicas con el trastorno del espectro autista, para saber un poquito diferenciar una cosa y otra. Pues el autismo, digamos que hay una triada que es deficitaria en ese tipo de personas, que es el lenguaje, que hay un retraso en el lenguaje, además también hay un retraso a nivel social y a nivel de lo que se llama también la teoría de la mente, la empatía, además a nivel de desarrollo, digamos, cognitivo, ¿Sí? Suelen tener también bastantes dificultades. Un niño con autismo se puede a lo mejor diagnosticar o podemos decir que puede tener esa dificultad pues incluso con 2 años, mientras que en el caso de Asperger, ¿qué ocurre? Tenemos unas capacidades cognitivas normales, incluso superiores a la media, tenemos un lenguaje totalmente bajo parámetros y normalizado, incluso con una idiosincrasia del lenguaje especial, porque a ellos les gustan mucho las palabras, sobre todo de los campos y de las áreas que ellos dominan, sabérselas, decirlas y tal. Tienen una entonación y pronunciación a veces también especial, pero ya digo que no tiene nada que ver con el autismo en ese sentido y además también es cierto que aunque se noten que tienen esa dificultad, pero el diagnóstico es más tardío, no es tan temprano. A lo mejor alrededor de los 3 años, 4 años sí que se podría decir que tiene esa dificultad. Ahora te preguntaré por ese diagnóstico precoz, pero quiero poner 2 ejemplos de Asperger a nivel mundial que seguramente todos ustedes conoceréis. Naomi Campbell, una top model, o Woody Allen, un cineasta reconocido a nivel internacional. Son Asperger.
Sí, además personas que son conocidas, que han hecho una vida totalmente plena. Además, Naomi Campbell es una modelo, pues ya sabemos, internacional, pues fantástica. Y hablamos pues de Woody Allen, que también es un genio, ¿no? Entonces, es cierto que hay que un poco pues favorecer, porque tienen esos deseos de vinculación, que yo sí que es verdad que lo acotaría más a nivel más social, pero desarrollan sus vidas. Si se le pone esos andamiajes, se potencia a nivel de desarrollo personal, tenemos una persona totalmente pues, fantástica y social. Rocío, el diagnóstico precoz es un factor clave y determinante cuando hablamos del síndrome de Asperger. Sí, porque como te comentaba antes, Vladimir, sufren. Porque en el autismo no hay a lo mejor tanta conciencia, verdad que también se frustran y tal, porque tienen como un sistema un poco binario de esto sí, esto no, entonces son bastante racionales, hay cierta rigidez, y ellos sí son conscientes y sufren bastante. Entonces, sobre todo para el tema de la frustración y tal, el diagnóstico precoz, cuanto antes sea, para ser comprendidos, para mí es fundamental. Pues de diagnóstico precoz tiene que ver nuestro siguiente reportaje. Le hemos preguntado a la psicóloga Isabel Menéndez Benavente acerca de esta pauta, y esto es lo que nos ha contestado al respecto del síndrome de Asperger. El síndrome de Asperger está englobado dentro de los trastornos del espectro autista, pero es mucho más leve, es bastante moderado. Para el diagnóstico requerimos tener dificultades en 4 grandes áreas. Una son las habilidades sociales, es decir, son niños que no se comunican con otros niños de la misma forma, no saben jugar igual, no interactúan, no son los primeros que quieren jugar con el otro y ofrecen o quieren empezar una relación. Normalmente tienen dificultades para cualquier tipo de relación social. 2, la comunicación, es decir, son niños que interpretan, por ejemplo, literalmente una frase que puede ser una frase de broma o una frase absurda. Es decir, pues toman al pie de la letra lo de, yo qué sé, tiene pájaros en la cabeza, pues preguntan, ¿pero cómo va a tener pájaros en la cabeza? Es decir, se lo toman de una forma literal. El lenguaje suele ser un lenguaje alterado, el lenguaje hablado. Pueden tener pues cambios en el tono de voz, son niños que pueden tener un lenguaje pedante y superficial, en realidad no están hablando de sus cosas, no suelen tener una conversación fluida. Después tienen rutinas, son muy rígidos, no soportan los cambios, tienes que ir siempre pues, por el mismo camino o tener la habitación y los rituales de sueño de una forma concreta. Es más, se les produce muchísimas rabietas en el momento en que se produce algún tipo de cambio. Los intereses, por otra parte, los intereses son muy restringidos, es decir, ellos a lo mejor pues, saben muchísimo sobre una cosa muy concreta. Suelen ser los dinosaurios o las naves espaciales o tipos de coches, y la verdad es que tienen una memoria extraordinaria, es decir, pueden estar diciéndote pues todos los coches y todos los tipos de marcas o todos los dinosaurios, pero se restringen exclusivamente a ese área, ¿no? Exclusivamente a esa información, buscan exhaustivamente todo tipo de información acerca de ese tema que les interesa. ¿Cuáles son los pros y las contras? Bueno, vamos a ver, estos niños necesitan una ayuda especial, un apoyo especial, porque como os comento, tienen dificultades para las habilidades sociales, pueden tener dificultades de aprendizaje asociadas, de lectoescritura, aunque ya os digo que pueden tener una memoria prodigiosa. El síndrome de Asperger es un síndrome que tratado y diagnosticado precozmente puede ser un síndrome que puedes llegar a tener una vida más o menos normalizada. Tenemos muchos Asperger que no sabemos que lo son a nuestro alrededor. Pueden ser esas personas que son maravillosas en su profesión, por ejemplo, pero que luego no son capaces de seguir una conversación, de cogerte las bromas, los dobles sentidos, y que tienen dificultades en las relaciones de pareja o en las relaciones sociales en general, pero pueden, como os digo, llegar a tener una vida absolutamente normal. Para eso es muy importante el diagnóstico precoz. Por eso, si tú ves que tu hijo tiene cualquiera de estas manifestaciones, que no tiene un contacto ocular, que habla de una manera extraña, superficial, pedante a veces, y dices, ¡ay, qué listo es porque sabe mucho de esto!, pero solamente es restringido a un tema, ten cuidado. Insisto siempre en que el diagnóstico precoz es básico, porque
con eso podemos ayudarle a vivir una vida normal. Por lo tanto, ya lo sabes, trata de vigilar bien y saber cuáles son los síntomas de un síndrome de Asperger, porque te ayudará en el futuro. Y ya lo sabes, si quieres, puedes. Continuamos en Málaga Saludable con Rocío Gómez Carrillo, especialista en psicopedagogía, para hablar de Asperger. Oye, antes de nada, ¿cómo se diagnostica el síndrome y en qué momento exactamente? Bueno, cada caso es particular, pero es cierto que a partir de los 3 años... 3 añitos. Que es cuando ya comenzamos, digamos, la educación infantil de carácter obligatorio, que es el segundo ciclo, empezamos a tener ya vinculaciones, redes de apoyo entre el alumnado, social y tal, y ahí es cuando ya se puede detectar algún posible caso con esta dificultad. No obstante, hay casos que pasan desapercibidos y aparecen un poco más adelante. El momento precoz o de atención temprana, ya digo que podría ser educación infantil. 3, 4, 5 años. Porque ahí es donde se notan las primeras interacciones, esos deseos de vincularse, pero con dificultad. Entonces, bueno, pues ahí es donde se puede detectar. No obstante, pueden ser en cualquier momento de la etapa escolar o en cualquier momento de la vida. Hay casos de adultos que no entran. Oye, te quería preguntar, ¿cómo afecta a las familias que su hijo sea diagnosticado con Asperger? Pues el tema ¿No? ¿Sigo? El tema de las familias, pues ellos sufren una especie de duelo, porque en un primer momento como que sienten ese alivio por saber qué es lo que sucede, pero hay que trabajar mucho la aceptación y el acompañamiento con ellos. No por nada, sino porque hay que evitar la culpabilidad. En estudios, digamos, previos o anteriores se hicieron un poco porque querían buscar el origen, ¿sí? Pues que los padres y las madres pues eran como tipo nevera, ¿no? Porque como tenían esa desvinculación, esa falta de afectividad, pues parece que como que los padres no hacían lo que tenían que hacer con los hijos en el sentido afectivo. Pero se vio que no, que realmente eso no era así. Entonces, trabajar con ellos todo eso para evitar culpabilidades, hacer ese acompañamiento es fundamental. Oye, te quería preguntar, ¿el síndrome de Asperger es una dificultad invisible, por ejemplo, para los propios alumnos dentro del aula educativa? Totalmente. Te explico el por qué puede ser invisible, porque aparentemente son personas normales. Si yo tengo a una persona que tenga una diversidad motórica, como puede ser una cojera o tal, ¿sí? Pues sí que es cierto que es visible. Entonces, pero en el caso de ellos no. Entonces es muy poco, pasa de una manera totalmente invisible, pero para ellos no, porque ellos sí que sufren. Y hablando de ese sufrimiento, tú estás en contacto con jóvenes, con personas con este síndrome de Asperger, y te quería mencionar, ¿sufren bullying? ¿Sufren discriminación? ¿Esto es una realidad o se prepara también al resto de alumnos para que afronten la condición de este síndrome de un compañero? Pues creo que has dado un poco ahí un poco de claves, ¿no? Uno de los primeros puntos es que al propio niño o niña que tenga Asperger, enseñarle que debe protegerse, porque es población de riesgo de sufrir bullying, sí, porque son grandes, sufren una gran incomprensión, ellos no terminan tampoco de comprender o no quieren racionalizar ciertas cosas que a lo mejor no terminan de comprender, el tema de a lo mejor bromas, ironía, entonces en ese sentido les cuesta. Hay que trabajar también con el alumnado que está con él, se hacen pues dinámicas de cohesión de grupo, se recomienda que se haga todo eso porque debe de ser un alumno que esté incluido y comprendido, y entonces pues sí que es cierto que hay que trabajar no como el alumno o la alumna que tenga esta dificultad, sino con todo el mundo, porque es que al final vamos a convivir todos en la sociedad. La Confederación Asperger España encargó hace unos meses un vídeo a estudiantes de Publicidad y Relaciones Públicas bajo el nombre de Soy extraña, soy Asperger. Y este es el resultado. Soy extraña, soy nueva. Me pregunto si tú también lo eres. Oigo voces en el aire. Entiendo que tú no, y eso no es justo. Quisiera no sentirme triste. Soy extraña,
soy nueva. Finjo que tú también lo eres. Me siento como una chica en el espacio sideral. Toco las estrellas y me siento fuera de lugar. Me preocupo por lo que otros puedan pensar. Lloro cuando las personas ríen, me hacen cogerme. Soy extraña, soy nueva. Y ahora entiendo que tú también lo eres. Digo que me siento como un náufrago. Sueño con un día en que eso esté ok. Intento encajar. Espero que un día lo logre. Soy extraña, soy nueva. Y sin embargo, las personas diagnosticadas con el síndrome de Asperger parece ser que son muy hábiles con las redes sociales, por ejemplo. Y te quería preguntar al respecto, Rocío, ¿por qué? Hay que tener en cuenta que cuando tenemos una red social o estamos con una pantalla, yo no tengo a la persona delante. Entonces hay mucho lenguaje no verbal que ellos y ella en algunas ocasiones no terminan de comprender o no les es inteligible. Entonces no entra dentro de lo que esperan. Entonces la pantalla me es mucho más cómodo y si yo tengo que expresar cualquier cosa me es mucho más cómodo así. De hecho, funciona muy bien a través de redes sociales, porque ahí no tienen, se quitan... como no son hábiles en ese tipo de cosas, pues tienen una facilidad ahí, es mucho más confortable, están en una zona más de confort. Rocío, te voy a meter en un fregado ahora. Ay, Dios mío. Sí, vamos a ver. ¿Están preparadas las escuelas en estos momentos para asumir el reto de acompañamiento a personas con este síndrome? No vea. Madre mía, ¿dónde te he metido? Pues... ¿Tú eres profe? Soy profe, soy orientadora también. ¿Estamos preparados? Estamos trabajando. Claro. ¿Queda por recorrer? Sí. ¿Estamos igual que antes? No. Entonces, la educación constantemente estamos trabajando, constantemente estamos formándonos. Pero es cierto que yo todavía apostaría más, porque además, si la normativa lo dice, tenemos que atender a la diversidad. Y en esa diversidad hay mucho alumnado, pero concretamente también el alumnado con Asperger, ¿no? Entonces, estamos preparados, estamos trabajando. ¿Qué elementos hay que potenciar en estas personas, sobre todo para que dentro de unos años ganen en autonomía? Pues hay que potenciar muchísimo el tema de autonomía, competencias de saber hacer, porque saben hacer muchas cosas, pero no es verdad que a lo mejor no son conscientes. Sobre todo el tema también de cómo interactuar, de qué se espera en ciertas situaciones, y hay que enseñárselo porque no lo aprenden espontáneamente. Y luego me estoy dando cuenta de también otra realidad, de que este síndrome puede aparecer en edades adultas. ¿Esto es porque no ha habido un diagnóstico precoz, porque Claro. no se ha sabido realmente lo que pasaba años atrás, o porque también no teníamos las herramientas ni el conocimiento que afortunadamente pues, hoy disponemos en la formación académica, por ejemplo, en tu caso? La persona que tiene esta dificultad la tiene y la tiene siempre. Es decir, el hecho de que se detecte en una edad más avanzada, una edad adulta, no significa que no haya estado presente previamente. Entonces, es algo que nos acompaña a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, que se detecte a lo mejor, porque hay personas que yo lo hago, ¿no? Que detectan en un momento más adulto, pues entonces ya también comprendo, pues con 30 años, 33, ya sé por qué. Hay personas que a lo mejor son rígidas, tienen que hacer ciertas cosas, se sienten mejor, y entonces ahí hablamos de esa dificultad que a lo mejor de pequeños la han tenido y de pequeñas, pero que se detecta en otras, pero la han tenido siempre. Oye, me definías un término hace tan solo unos minutitos, me hablabas de diversidad funcional, y la siguiente pregunta va por ahí. ¿El desafío es lograr eso, una sociedad que acepte esa diversidad, en este caso funcional? Sí, ese es el objetivo. Tenemos que empezar, el futuro empieza hoy, tenemos que empezar a trabajar ya, se trabaja desde formación del profesorado, se trabaja desde la facultad, pero es que tenemos una sociedad muy diversa. No podemos trabajar con estereotipos ni esto sirve para todo el mundo. Eso tenemos que irlo abandonando. Rocío, yo quiero sobre todo que nos mandes un mensaje a los papás, a las mamás, que nos puedan estar viendo en estos momentos, que estén vinculados o tengan un caso muy cercano, o un hijo o una hija con síndrome de Asperger, y que se hayan encontrado con esa nueva realidad. Incluso hayan tenido que pasar, ojo, por un luto normal. Lógicamente, cuando te dice un especialista que tu hijo pues, tiene este síndrome. Tú como experta, como psicopedagoga, como profe, como persona, lógicamente que somos, ¿qué mensaje le puedes mandar a esos papás? El mensaje es que no están solos, ni están solas, que
que si miran por su hijo o por su hija y confían en profesionales y confían en su propio hijo o su propia hija, vamos a lograr que realmente se salga hacia adelante, pero sobre todo que busquen un apoyo que les ayude a comprender esa singularidad, porque son grandes incomprendidos, ni los propios padres muchas veces lo comprenden. Y hay una incomprensión bidireccional, ellos no lo comprenden y ellos no son comprendidos. Entonces tenemos que recortar esa distancia para que haya más calidad, más visibilidad. Para ir finalizando, te quería preguntar por la calidad de vida de estas personas. Quiero que nos la definas también un poquito y que nos las explique, nos lo cuente. Pues sí que es verdad que son capaces de hacer todo lo que se propongan. Pueden tener una calidad de vida pues excelente, lo único que sí que trabajando pues todo ese tipo de barreras que invisibles, porque claro, nos comunicamos todos, pero ellos tienen un hándicap importante. Entonces, si establecemos esos puentes, pues irán llevando su vida. Probablemente les gusten más unos trabajos que otros, unos intereses que otros, unos temas que otros, y tirando a lo mejor de ese interés le podemos hacer comprender otras realidades. Es un trabajo arduo, pero ellos pueden hacer su vida también plenamente normal. De psicopedagogos, de docentes, de especialistas y de comunicadores, como es nuestro caso. ¿Hemos podido hacer la entrevista completa sin hablar o utilizar el término discapacidad? Sí, ¿no? Fácil. Sí. Discapacidad. Tan sencillo como eso, nada de discapacidad. Nada. Rocío Gómez Carrillo, especialista en psicopedagogía. Ha sido un placer tenerte Igualmente. aquí por primera vez en Málaga Saludable. Espero que haya también disfrutado. Muchísimo. Nosotros hemos aprendido un montón, ¿eh? Pues nada, fantástico. Encantada de estar con vosotros. Familia, Día Internacional del Síndrome de Asperger. Para nosotros es un placer, sobre todo, abrir nuevas ventanas y hablar de este síndrome y, sobre todo, facilitar a aquellas personas que nos puedan estar viendo cuál es la realidad y cómo pueden afrontarla. Ha sido un placer estar hoy con todos vosotros, Rocío. Muchas gracias. Nos vemos en una nueva ocasión aquí en Málaga Saludable. Estupendo, seguro. Que seáis muy felices, que paséis un fantástico fin de semana. Nos vemos la semana que viene aquí en Canal Málaga en una nueva edición de Málaga Saludable. Adiós.